refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice la palabra de Dios en el versículo número 17, en la parte final, que Él vino para expiar los pecados del pueblo. Y esto, cuando Él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El pecado, hablamos hace un momento, es la infracción de la ley. El pecado es cuando se comete la acción. ¿Me estás entendiendo? Hace días platicaba con una persona y le decía, en sí mismo los deseos no son malos, porque los deseos no son el pecado, sino cuando los deseos se llevan a cabo. El deseo desordenado ya no es deseo, se llama concupiscencia. Por ejemplo, cuando alguien tiene deseo de comer, va y come, ¿verdad? Se sacia y come y ya. Pero si la persona lo hace desmedidamente, cae en un pecado de glotonería. Y entonces ese deseo, que no era pecado al principio, se convierte en pecado por cuantos caen en la glotonería. El deseo de dormir, lo hemos hablado muchas veces también, no es pecado, porque la persona se cansa y va a dormir, y no es pecado. Pero el dormir más de las horas de vida es un pecado que se llama pereza, y es cuando se convierte el deseo de dormir en pecado. El deseo sexual es uno de los deseos también que el ser humano, que Dios nos hizo así, y que es un deseo que en sí mismo no es pecado. Es pecado cuando se lleva a cabo en la forma incorrecta. Entonces, sí es pecado. Pero si la persona, el hombre tiene pareja, la mujer tiene esposo, y tienen deseos íntimamente, se satisfacen, y no es pecado. ¿Estamos entendiendo? O sea, porque a veces pensamos que porque el hombre y la mujer están casados y porque tienen deseos y porque satisfacen, piensan que están más delante de Dios. No, no es pecado. ¿Estamos comprendiendo? Lo que Dios aborrece es lo que nosotros sacamos de control. Lo que Dios aborrece es pecado, es la infracción de la ley. Eso es lo que Dios aborrece. Lo que hacemos, que es lo que está fuera de la ley de Dios, eso es lo que Dios realmente aborrece. Pero ha venido alguien desde el cielo a hacerse semejantes a nosotros para poder vencer y quitarle el imperio a aquel que tenía el poder del imperio de la muerte. ¿Sabes quién es? El que gobernaba, dice la palabra de Dios en el versículo 14. Jesús mismo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, porque Él murió. Dice, ¿para qué? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. O sea, Jesús vino para derrumbar no solamente las obras del diablo, como lo decíamos la semana pasada, sino que también vino para quitarle el imperio, el poder. Dice la palabra de Dios en otro texto que Él lo despojó públicamente y lo avergonzó públicamente. Despojó principados y potestades. Amén. Ahora, ¿en qué me beneficia a mí esta enseñanza? En mucho, hermano. Porque, como lo dije la semana pasada, si tú no te agarras de Dios, vas a seguir practicando el pecado y Dios te va a ver de una forma en el sentido de aborrecimiento. Dios aborrece tus acciones. Dirás tú, pero si he hecho lo malo y me va bien, no ha pasado nada en mi vida. Bueno, si el pecador que ha hecho lo malo no se arrepiente, a su tiempo Dios dará el pago. Hermano mío, el pecado pesa. El pecado es un peso que la gente carga. Es un peso espiritual que los hombres lo sienten
Dios desde los cielos siente ese pecado? Porque dice, y le dolió. ¿Cómo dice Génesis? Y le dolió en su corazón de haber creado al hombre. Lo que Dios aborrece de ti, de mí y de cada ser humano no es que no le alabes bien, no es que no le cantes bien, e incluso no es que no te congregues. Lo que Dios aborrece de cada persona es o son las acciones incorrectas. La infracción de la ley es lo que Dios aborrece. Mira, Jesús vino a ser el ejemplo para poder vivir una vida como Dios pide de nosotros. Acompáñame, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo número 10. Juan capítulo 10. Juan 10, 11. Perdón, 10, 33. Perdón. Capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Versículo 31, perdón. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Dice la palabra de Dios aquí que Jesús mostró su carácter, mostró la pureza de su vida, y cuando llegó un momento en que los religiosos de aquella época quisieron golpearle, Jesús les hace la pregunta, ¿por qué obra buena me apedreas? Muchas buenas obras he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreas? Jesús no pecó, no cometió ningún pecado, sin embargo, se hizo pecado por nosotros. El peso del pecado que tú llevabas y que Dios aborrecía de ti y de mí, Él lo llevó a la cruz. Y la palabra de Dios dice, y se hizo maldito por causa de nosotros. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, Jesús vivió como un ser humano como tú y yo, pero no cometió pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice la palabra de Dios, ¿para qué fuimos llamados? Para que sigamos las pisadas de Cristo. ¿Y cuáles serían las pisadas de Cristo si estuviera en la tierra? ¿Te has preguntado alguna vez cuáles serían las pisadas de Cristo si estuviera Cristo en la tierra? Dice aquí ejemplo, nos ha dejado
En el versículo 21, ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las pisadas de Cristo, ¿cuáles serían si tuvieras tú que caminar por ellas? Él nunca cometió pecado. Y déjame decirte, hermano, nosotros nos descarriamos como ovejas desde nuestra niñez. Nos apartamos cada cual por su mal camino. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, Isaías 53. Nos apartamos como ovejas, cada uno por su camino. Nos descarriamos. Mas Dios cargó en Él todo el pecado de la humanidad. Y Él sufrió el castigo de nuestra paz. Por esa razón, cuando Jesús llegó al templo, le indignó tanto ver la hipocresía de los religiosos de aquella época, y saben lo que hizo, ¿verdad? Arrojando las monedas de los cambistas, todo lo que había ahí, los echó fuera. El Padre Celestial tiene una indignación con la humanidad, y no se contenta Dios con que tengamos una iglesia llena, o con que la gente venga y se lleve unos CDs. Es bueno, le pueden servir, puede ser un instrumento, pero Dios está aborreciendo el pecado de la humanidad, y mientras la humanidad no se arrepienta, Dios traerá juicio. ¿Me acompañan por favor al Salmo capítulo número 7? Salmo capítulo 7, versículo número 10. Voy a leer desde el 9 para que lo comprendamos mejor. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Versículo 11 dice: Dios es pues justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Si no se arrepiente el impío, ¿verdad? Él afilará su espada. Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dice la palabra de Dios que Dios es pues justo, y Él está airado con el impío todos los días. Dios aborrece el pecado del ser humano todos los días. Si la persona ha pecado y llega el día domingo y se reúne, pero no se arrepiente, Dios está airado con el pecador todos los días. Mira, yo no lo estoy inventando, aquí la palabra de Dios te lo está diciendo. En el versículo 11, Dios es juez justo, y Dios está airado, está indignado, está enojado contra el pecador. ¿Cuándo? 6 días de la semana, porque el domingo se reúne. 5 días de la semana, porque jueves y domingo se reúnen. Todos los días, a menos que se arrepienta y se reconcilia con Dios. Entonces Dios ya no aborrece a la persona, ya no ve más su pecado, sino que lo echa a la profundidad del mar y jamás trae memoria de él. Pero si la persona no se arrepiente, entonces dice la palabra de Dios que Él afilará su